Hola y Dios bendiga, seguimos haciendo los estudios, seguimos con la lectura comprensiva de la Biblia. En esta ocasión vamos a leer y comenzar con el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya vimos cómo había aparecido en el panorama el hermano Apolos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver Pablo que va a Éfeso. Vamos a leer esta sección de acá. Y ya explicamos lo que en el video pasado explicamos sobre algo que vamos a ver más en el futuro en otras lecturas, que algunas personas pensaban que había que ser de un predicador o de otro, cuando en realidad lo que somos es todos de Cristo. Y dice así, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces esto es importante. Muchas personas recibieron la predicación, mucha gente recibieron y hoy han recibido la predicación sobre Jesucristo, pero no saben que deben de recibir también el Espíritu Santo en cuanto a la imposición de manos. Y esto es un misterio. Es un misterio que yo no lo sé explicar, pero el cual yo he vivido, porque bueno, yo tengo algunos testimonios hablando sobre esto ya en algunos videos. Entonces, esto es algo que yo no lo entiendo, pero es real. O sea, yo he vivido lo que es la imposición de manos. De hecho, recientemente ayer estuve conversando con la persona que me impuso las manos cuando yo llegué al Evangelio. Y me lo impuso el primer día, me impuso las manos, y el primer día yo recibí el Espíritu Santo. Y solamente con haber hablado en comunión con esa persona desde la primera palabra, estamos hablando por internet. Tuve la casualidad de poder hablar con esta persona por internet ayer. Y solamente de que habláramos, inmediatamente fui lleno del Espíritu Santo como un río, pero como un río como de aceite, no como un río de agua, como una cosa que no tiene, para mí no, yo no lo tengo, no sé cómo explicarlo. Bien, pero esto es real, así que vuelvo y doy testimonio, esto es real. Entonces vemos aquí la palabra, que estos conocían ya sobre el camino de Jesús, conocían sobre cómo la ley y los profetas anunciaban a Jesús, conocían los hechos que habían sucedido hasta cierto punto, ¿verdad? Pero no habían recibido el Espíritu Santo. Nosotros habíamos visto anteriormente en otra lectura cómo a veces, por ejemplo, habían personas que eran predicadas por algunos de los diáconos, y luego entonces venían los apóstoles y les imponían las manos a los que habían creído para que recibiesen el don del Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir viendo esto, y dice: les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bien, este es otro misterio. Hay personas que han recibido el Espíritu Santo sin que se le hayan impuesto necesariamente las manos, o eso es lo que yo logro percibir cuando leo la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, seguimos leyendo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, ¿cómo fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Bien, paréntesis aquí. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Es el bautismo en agua para arrepentimiento de pecados. Este bautismo y este reconocimiento de Cristo es lo que nos otorga a nosotros la salvación. Bien, cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Cristo, no porque te sumerjan en agua, porque ese es el ritual, sino que cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Inmediatamente ya en realidad ya tú has sido bautizado. Esto es importante. Ya tú fuiste bautizado, aunque no se haya hecho el acto protocolar de sumergirte en el agua, ¿verdad? Que era la señal que hacía Juan el Bautista y la cual nosotros seguimos haciendo hasta el día de hoy. Pero en realidad ya tú recibiste al Señor, ya tú has pasado a ser hijo de Dios, a ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? Y ya tú eres parte del reino cuando tú aceptaste a Cristo. Pero el Señor dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, ciertamente, el hecho de haber recibido al Señor no nos confiere ese poder especial del Espíritu.
esto es un misterio porque no es que no tengas el Espíritu ni siquiera, es otra cosa a lo que se está hablando aquí, porque nadie se arrepiente si el Espíritu no le da que arrepentirse, es decir, si el Espíritu no lo convence de pecado, si el Espíritu no lo lleva a Cristo, nadie se arrepiente. Sin embargo, ya tú te arrepentiste, una persona ya se arrepintió, ya entró en en el sistema del reino de Dios porque creyó en Jesucristo y confesó a Dios sus pecados y dijo: yo soy culpable, quiero ser perdonado en ti, quiero vivir en ti, ¿verdad? Ya hizo eso. Sin embargo, hay una fase que es esta, la del poder del Espíritu, que no la ha recibido necesariamente. Puede que sí, porque se han dado los casos, pero no necesariamente la ha recibido. Entonces, muchas veces esto tiene que ver con el no conocimiento de esto. El no conocimiento influye, pero no es determinante. ¿Cómo yo sé que no es determinante? Porque yo recibí el Espíritu Santo sin saber esto. Es decir, a mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a los que cuando Pedro fue a predicarle a los hermanos, a los que todavía no conocían a Jesucristo, que fue a predicarles que cuando le bajó el lienzo, que cuando él comenzó a hablar, estas personas inmediatamente fueron llenas del Espíritu Santo sin que Pedro tuviese ¿cómo se diría? La intención explícita de ir y que ellos imponerles las manos, por ejemplo. Pero el Señor hizo la señal y ellos comenzaron a recibir el Espíritu Santo solamente por la de predicación. A mí me pasó más o menos igual. Yo llegué a una iglesia un día, y ese día que yo entré en esa iglesia, ahí ese mismo día Dios comenzó a hablarme, y ese mismo día el predicador que estaba hablando dijo que pasaran adelante. Yo no le hice caso a él, el Señor me dijo que pasara adelante, yo pasé. Ese mismo día esa persona me impuso las manos y ese mismo día yo recibí el Espíritu Santo. Yo no sabía lo que era eso. No sabía lo que estaba pasando, no entendía lo que estaba pasando, no conocía de eso, curiosamente, aunque ya conocía sobre el Evangelio, había leído la Biblia, había asistido a una iglesia de otro tipo de congregación, donde me habían enseñado de niño, ¿verdad? Pero no conocía eso, esa forma como el Espíritu Santo se manifiesta con poder, yo no la conocía. Y aunque no lo conocía en la mente, como quiera, Dios le plació, Dios tuvo la misericordia, vamos a decirlo así, que eso fue lo que sucedió en realidad, de darme la experiencia inmediatamente ese día que Él me llevó a la iglesia, porque fue el que me llamó, ese día que Él me llevó a la iglesia, de darme esa experiencia sobrenatural, antes de yo conocer que existía esa experiencia sobrenatural tal cual. Entonces, sin embargo, muchas personas la tienen después que lo conocen, porque el conocimiento te acerca a Dios. Entonces, esto es importante. Seguimos leyendo. Entonces, hay dos bautismos, esto es importante. Está el bautismo de arrepentimiento y está el bautismo del Espíritu. No es que el bautismo del Espíritu tenga que ver con que tú te vayas a salvar o no. La salvación está en el bautismo de arrepentimiento, no en el bautismo del Espíritu, este bautismo del Espíritu. El arrepentimiento viene por el mismo Espíritu, pero hay un misterio, hay algo más. ¿Se entiende? Y esto es lo que Pablo les va a explicar ahora a estos hermanos. Verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo, Jesús el Cristo. Bien, ese es el conocimiento que dio Juan al pueblo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Entonces, esto sucedió. Bien, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En realidad ya ellos creían, ¿verdad? Ya ellos habían recibido el bautismo de arrepentimiento. Pero entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pablo les impuso las manos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces tuvieron el poder del Espíritu Santo, que ese es el que le llamamos el bautismo del Espíritu. Bien, no es que el otro bautismo no sea por el Espíritu, es que esto es algo que yo no te lo sé explicar. Yo no sé explicártelo con detalles, no sé por qué es que sucede, pero así es como sucede, así ha sucedido desde el principio, y hay un poder, hay una delegación ministerial de dones, ¿verdad?, que viene por el poder del Espíritu Santo, y por alguna razón que yo no sé explicar, en la mayoría de las veces se transmite por la imposición de manos al que cree. No necesariamente tiene que ser así, porque ese es
parte del misterio. No siempre es por imposición de mano. Una persona puede ser bautizada en el Espíritu hablando con otra persona que está a miles de kilómetros. Pero una persona puede ser incluso bautizada en el Espíritu sin que nadie le hable. O sea, sin que ningún ser humano le hable, sino que hay personas que simplemente han sido conducidos a Cristo por otros medios, por los medios que el Señor ha podido tener a la mano. Eso Él lo toma y lo cosa, o sea, por medio de visión y por todos estos medios. Y muchas veces alguna de esas personas, aún no teniendo el contacto con alguno de los discípulos de Jesús, ha recibido el bautismo del Espíritu. Como yo no sé, yo no lo entiendo. ¿Entiendes? Yo te estoy hablando de la experiencia, no de que yo sepa lo que es esto. Que lo sepa con detalle me refiero, pero sí sé que existe y lo he vivido. Y muchos de a mi alrededor lo han vivido también. Entonces seguimos leyendo y dice: eran por todos unos 12 hombres con lo que sucedió esto. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ven, aquí vemos otra de las personas importantes del primer siglo de la iglesia, este llamado Tirano. Entonces, y sobre todo el lugar, la escuela. ¿Qué es lo que quiere decir lo que dice en el verso 9? Que muchos, siempre aparecen estas personas que siguen atados a la cuestión de la ley, que no pueden creer en Jesucristo y que no quieren creer que haya perdón de pecado de esta manera tan simple, que es simplemente por el arrepentimiento, ¿verdad? Y a pesar de que todas las escrituras hablan de Cristo, no lo entienden porque no lo pueden ver, por alguna razón. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Separó a los que habían creído y comenzó a enseñarles en este lugar, en esta escuela, de esta persona llamada, de uno que era llamado Tirano. Entonces allí lo apartó a los discípulos, a los que habían creído en Jesús, y allí entonces les enseñaba ya a ellos. Bien, aparte, por espacio de 3 meses. Entonces eso fue un discipulado intensivo que Pablo les dio a ellos. Seguimos en el verso 10, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Bueno, aquí me corrige inmediatamente la lectura y nos dice que estuvo en eso por 2 años. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. O sea, habían señales. En este lugar el Señor ejecutaba señales por medio de Pablo. De tal manera que aún se levantaban los enfermos, se llevaban, los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Es decir, le llevaban los paños, los delantales a Pablo, y sin Pablo estar ni siquiera ahí, salían los espíritus inmundos, las personas eran curadas de su enfermedad por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona esto? Yo no sé, yo no entiendo, pero funciona, sucede. O sea, esto es algo que ya entra dentro del marco de lo que llamaríamos sobrenatural. Así sucede. O sea, el poder de la oración, el poder del Espíritu es algo tremendo, inexplicable. Bueno, inexplicable para mí. Yo siempre digo que todo tiene explicación, pero para mí es inexplicable. Lo que yo te puedo decir es que esto sucede, que esto es así. Solamente eso te puedo decir como testimonio porque lo he visto y lo he vivido. Bien. Verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces, Jesús el que predica Pablo. Algunos que estaban por ahí, que no eran de los discípulos de Jesús, que estaba siendo enseñado por Pablo, posiblemente, tal vez tal vez sí lo habían escuchado a Pablo, pero realmente no eran discípulos todavía. Dice: había 7 hijos vamos a ver lo que sucedió con ellos. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. O sea, ellos fueron a tratar de sacar un espíritu malo, y el espíritu malo les dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois.
Es decir, yo conozco, el Espíritu le dice cuando ellos trataban de reprenderlo, conozco a Jesús, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo también, sabemos quién es Pablo, porque Pablo tiene una marca que lo distingue, pero vosotros quiénes sois. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que sucede aquí? Esto sí yo te puedo dar más o menos una explicación. Lo que sucedió con estos señores es que ellos no tenían el nombre de Cristo. El nombre de Jesús, que está en una persona, tal vez tú no lo veas con tus ojos naturales, pero los espíritus sí lo ven. Cuando se habla del nombre de Cristo, es su carácter, que hemos aprendido de Él, ¿entiendes? Hemos aprendido de Él cuál es su carácter y lo tenemos en nuestra conciencia, en nuestro corazón. No es la palabra Jesús, el nombre de Cristo. El nombre de Dios no es la palabra Jesús ni la palabra Dios. Es algo que está en tu corazón, que tú entiendes a Dios como es Jesús. Ese es el nombre de Cristo. Entonces, cuando tú tienes eso, tú estás ya sellado. No es que a ti te van a sellar en los últimos tiempos. Cuando tú entraste en el reino de Dios, ya tú fuiste sellado, ya tú tienes una marca y allá a ti se te conoce en el mundo espiritual como que eres discípulo de Jesús, como que eres de Jesús, como que eres del reino. ¿Se entiende? Ya tú eres conocido cuando esto sucede. Entonces, estos no eran conocidos de esa manera. De manera que ellos no estaban en el reino. Eso es lo que sucede. Entonces dice en el 16, y en el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Es decir, quemaban los libros de magia, las cosas de hechicería. Comenzaron a deshacerse de todo esto, porque comenzaron a creer en el verdadero nombre, sobre todo nombre, en Jesucristo. Descubrieron que Dios es real, que no es solamente algo teórico o algo filosófico, sino que Dios es real y que se manifestó por medio de Jesucristo. Así que hicieron a un lado todas esas vanidades que tenían, todas esas vanidades en las que creían, todas las cosas de magia, y quemaron todas esas cosas en las que no tenían sentido. Seguimos leyendo en el verso 20 y dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Algo importante aquí, porque en la historia se han hecho cosas como quemar los libros de otros. Entonces, tal vez algunos se amparan en esto, es decir, como en destruir la obra de los otros, porque la obra de los otros es contraria a Dios, y tal vez se apoyan en esto, pero aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que las personas que creyeron en Jesús, ellos voluntariamente fueron y quemaron los libros. Ellos voluntariamente, no que los discípulos de Jesús fueron a sacarle los libros, a quitarle los libros a la gente de magia para quemarlos, no, sino que la gente que pertenecía a eso, ellos voluntariamente quisieron deshacerse de eso. Entonces, no hay ninguna justificación para nosotros, por la fuerza, ir a eliminar la fe de los demás. No hay justificación para esto. El cristiano no está, el discípulo de Jesucristo no estamos para nosotros impedir la fe de los demás. Si una persona cree en lo que quiera creer, y si quiere creer incluso hasta en Satanás, ese es su derecho. Nosotros lo que podemos es solamente exhortarle, mostrarles el camino. Pero no es verdad que yo voy a ir, por ejemplo, porque una persona tenga un ídolo en su casa y que sea el mismo Satanás que está adorando en su casa. Yo no puedo ir a coger su ídolo y a destruirlo, porque eso no me pertenece, eso es de él. Cuando él cree en Jesucristo, él lo va a hacer por sí mismo si él quiere. ¿Se entiende? Entonces, no hay justificación para la violencia, ninguna justificación hay para la violencia, ni para tratar de ponerse por sobre la fe de los demás. En Cristo no hay justificación para eso. Este no es ese caso. La gente lo hizo voluntariamente. Este es como el que persona que cree y tiene idolatría. Yo no puedo ir a una casa de una gente que tiene cosas que practica la idolatría y comenzar entonces a destruir sus ídolos. Porque eso no es mío, eso es de él, eso es su derecho. Esa persona tiene, Jesús no hacía eso, ni sus discípulos tampoco. Cuando esa persona crea, si esa persona quiere,
y tiene esa voluntad, entonces Él lo va a traer para ser destruido, o Él lo va a destruir, o Él lo va a guardar, o va a hacer lo que quiera con eso. Nosotros no tenemos que ir, no te confundas. La fe no es para hacerle daño a los otros ni para imponérsela a los demás. La fe en Jesucristo no se impone. Bien, entonces seguimos leyendo. Este paréntesis es importante. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Así crecía, prevalecía poderosamente la palabra del Señor, verso 20. Seguimos en el 21. Seguimos Macedonia y Acaya diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Esto es los planes que tiene Pablo a futuro. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Amén. Entonces terminamos esta parte aquí. Ya vemos que las misiones de Pablo estaban más o menos planificadas, ¿verdad? Y que iban a terminar allá en Roma. Tenía que ir a Jerusalén, etcétera, etcétera. Esto es el final de esto. En esta lectura vimos muchas cosas importantes. Y estas cosas es bueno que las tengamos en cuenta. El bautismo en el Espíritu, la imposición de manos, cosas reales, la sanidad de las personas, incluso por medio de prendas. Estos son cosas que son reales. No es magia, es un misterio del Espíritu. Ven, esto no es magia. No estamos hablando de magia ni de hechicería, no. Estamos hablando de misterios del Espíritu Santo, cosas que el Espíritu Santo hace porque Él la quiere hacer así, porque Él permite que sean así. Esto es misericordia de Dios, simplemente. Dios tiene misericordia de la gente, Dios ve la fe que tiene la gente, y Dios es propicio a esa fe que Él mismo es que la ha puesto en la gente y hace los milagros. Bien, esto hemos visto cómo se esparce la predicación por todas estas regiones, y hemos visto cómo personas que salen a hablar y a hacer cosas en el nombre de Jesús como si fueran conjuros mágicos. El nombre de Jesús no es un conjuro, bien, ni son unas palabras mágicas. El nombre de Jesús tiene que estar en tu corazón, no en una palabra ni en una escritura. Por eso estos espíritus inmundos le dicen a esto que no lo conocen, porque no es un conjuro, no es que tú vayas y digas, te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso simplemente son palabras. Si tú lo dices y no lo crees y no sabes de qué estás hablando, no conoces a aquel al cual estás acudiendo, es como que no estás diciendo nada. Porque ¿de qué te vale la palabra si no sabes cuál es su verdadero significado? Bien, no es lo que se ve, es lo que está dentro en el corazón. Bien, entonces si tú no tienes una relación con Dios, si tú no tienes el conocimiento de Cristo, si tú no tienes por lo menos esa llenura del Espíritu Santo, ¿por qué tú haces saliendo a reprender demonios como si fueran conjuros mágicos de un libro? Eso no son conjuros mágicos, no son palabras mágicas como la magia de estos libros que quemaban. Es algo que tú tienes que tenerlo en espíritu y en verdad. Entonces, Dios les bendiga mucho. Nos seguimos viendo en otras lecturas.